Puede ser una coincidencia, pero apenas faltando unos días, el próximo martes se instala la nueva administración del presidente Danilo Medina y ha surgido este tema relacionado con la investigación realizada en Brasil, seguida en la República Dominicana, vinculada al soborno al que fue sometido el gobierno dominicano y también el Congreso Nacional para la compra de 8 aviones Super Tucanos a la empresa Embraer de Brasil. Este hecho, por supuesto que todo el mundo tenía información o conocimiento y hubo protestas en el Congreso, hubo senadores como el Procurador General de la República actual, Francisco Domínguez Brito, que era senador por Santiago en ese momento, o el propio senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero, que también ambos senadores se negaron a votar por ese préstamo, como hubo diputados que igualmente se negaron y hubo muchas denuncias de que había soborno. Era Vox Populi, como se dice, que un préstamo como ese parece que tenía serias implicaciones. Pero obvio, se interesó el Palacio Nacional, también se interesó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que decidieron que ese préstamo había que aprobarlo, era un préstamo supuestamente estratégico para el combate al narcotráfico, y al final se aprobó el préstamo por los 93.6 millones de dólares para la compra de 8 aviones Tucanos a la empresa Embraer. Lo que se sabía, pero no había datos, ya se sabe, los datos están en conocimiento del Ministerio Público, hubo soborno a los funcionarios dominicanos, particularmente quien coordinó, se dice, en el ámbito militar toda la acción fue nada más y nada menos que el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, que era jefe de la Fuerza Aérea Dominicana y coordinador de todas las acciones en ese sentido, junto con Carlos Piscini, coronel, encargado de proyectos especiales de las Fuerzas Armadas en ese momento, año 2008, y estas personas se auxiliaron con senadores y diputados y con empresarios para malversar fondos que correspondían al Estado Dominicano. Ya se sabe que el Ministerio Público tiene el caso contra el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán, quien es la persona que se señala que habría viajado con Carlos Piscini a Brasil y a Nueva York para hacer todas las coordinaciones. Recibió, según los documentos del Ministerio Público, Luis René Canaán recibió el dinero, lo pasó a través de empresas, incluso relacionó a familiares suyos con esas acciones y lo implica directamente el Ministerio Público como una persona responsable Fausto, de la recepción del soborno. bueno, aquí yo pienso que ahora hay entidades y un partido que tienen que tomar una posición muy clara. En el caso del Ministerio Público, como él tiene jurisdicción privilegiada, toca al mismo procurador, a la Procuraduría, todo lo relativo a los interrogatorios de este senador, si van a proceder a imputarlo y acusarlo, todo esto. Directamente ante la Suprema Sí, Corte ante de la Justicia. Suprema, porque él es un senador de la República. Y senador reelecto. Es reelecto. Igual, ese senador, si el caso prosigue y él sería enviado o sometido para ser enjuiciado, tiene que ser despojado de la inmunidad parlamentaria. Y ahí también el Congreso, y en ese caso el PLD, que domina de manera absoluta el Senado, tiene que tomar una decisión. Y también el PLD como partido, porque sale muy embarrado con todo esto. Ya hemos escuchado incluso a dirigentes del PLD que en un momento fueron legisladores en aquella época, fueron diputados diciendo, yo en aquella ocasión no asumí la línea del partido porque sospeché de ese préstamo. Varios se han estado expresando y han estado diciendo. Ya hubo un pronunciamiento de Rafael Núñez, un hombre de la estrecha confianza del expresidente Leonel Fernández, fue su portavoz de prensa en la presidencia y ha estado liderando un grupo de comunicadores con Leonel Fernández y que siempre ha mantenido muy activo y muy cercano al expresidente, al igual que Franklin Almeida, y se pronunció ayer criticando al Ministerio Público. Entiende que puede haber
manipulación política en todo esto y hasta chantaje, habló de chantaje. Habló de chantaje, sí. Entonces, sí. todo esto es muy delicado. El PLD no puede simplemente hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado, ¿no? Tiene que tomar una posición, porque los ojos del país, ¿verdad?, están sobre el PLD, están sobre el Senado, están sobre el Ministerio Público y estarán sobre la justicia. Y los ojos del exterior, ojo con eso. Sí. Sobre todo de Estados Unidos, que ha sido el país a través de la Comisión de Bolsa de Valores de Nueva York, la SEC, que ha estado insistiendo en que este soborno sea sancionado. Logró que en Brasil se sancionara. 6 funcionarios de la empresa Embraer en Brasil fueron sancionados, fueron a prisión y Brasil tuvo que entregar a los Estados Unidos toda la documentación que luego remitió a República Dominicana sobre cómo se dio el soborno, a través de quienes se entregó el dinero y las empresas que se utilizaron para esconderlo. Luego, hay otros hechos, Gustavo, que están vinculados con este tema de la compra de los aviones. Yo creo que cuando ya surge el nombre del senador, tú sabes que están en los nombres de los empresarios, están los interrogatorios, está el tema de la prisión de Carlos Piccini, coronel, y Peña Antonio como ministro de Defensa en ese momento, que fue la persona que hizo todas las coordinaciones. Pero Reinaldo Pared, como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y entonces presidente del Senado de la República, tiene bastante información sobre el caso. El tema se discutió en el comité político, del comité político se bajó línea e incluso se decidió en algún momento analizar si habría o no sanciones contra quienes desoyeron la línea del partido y del comité político de apoyar el préstamo y de que se aprobara el préstamo. Pero también deben por lo menos llamarse y conversar a los senadores que integraban la comisión que se encargó de analizar supuestamente ese convenio. La Comisión de Hacienda. Y darle el visto bueno, La Comisión de Hacienda, porque esta gente por lo menos se le debe invitar a que den explicaciones. Todas las actas. Yo diría más, aquí hubo gente que hizo de esto una especie de cruzada patriótica. Diciendo que con eso se iba a acabar la droga, que sé yo qué. Ahí estuvo el doctor Bicho Castillo diciendo, y muchísima gente hablando que eso era debido a muerte. Y el diputado Pelegrín Castillo. Ajá, pues toda esa gente debe ser llamada a dar explicación. Sí. ¿Qué sabían ellos? ¿Por qué? ¿Por qué apoyaron con tanto afán todo esto? Sí. Además de que ha sido un fiasco, porque eso ha sido un fiasco tremendo, costosísimo y un fiasco. Porque incluso hay unos radares que no han sido instalados y por eso el Ministerio de la Fuerza Armada ha sido demandado. Bien. Mira, en el caso del senador Luis René Canaan, uno tiene que lamentar muchísimo su situación. Pero él es un senador reelecto. ¿Qué va a pasar con él que se va a instalar el Congreso Nacional el próximo 16 de agosto? Él obviamente que se va a juramentar, pero se juramenta en unas condiciones muy precarias. Bueno, pero ya hubo precedente con eso no creo yo que... Está bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Recuerda el caso del Chino Ramos. Se juramentó preso. Sí, pero Luis René Canaan tiene otra imagen, ha tenido otra imagen, bueno, o ha vendido otra imagen. Después de esto yo no creo que se diferencien mucho las imágenes. O ha vendido otra imagen. No. Sí, él es una persona que primero joven, se vinculó con el grupo que seguía a Jaime David Fernández Mirabal en el partido. En principio, ya ese grupo prácticamente no existe. No existe, en el Partido de la Liberación Dominicana. Y posteriormente estaba vinculado con el expresidente Leonel Fernández. Luego están otras personas. Bueno, esto es parte de su campaña, electoral. Ahí estamos viendo Fausto en ¿Cómo pantalla? es que Luis René Canaan vincula a sus familiares con una actividad como esta? ¿Por qué él relaciona a personas familiares suyas? Lo que dice el expediente del Ministerio Público, que se ha dado a conocer precisamente en el día de hoy, es que hay una empresa llamada Saperofa, que es una empresa dirigida por el señor Samuel Pereira Rojas, sobrino del senador Luis René Canaan Rojas. Y además hay otra empresa llamada Ferboc, que es nada más y nada menos propiedad de Santos Pérez y de Sonia Inmaculada Rojas Tabar, tíos de Luis René Canaan. Esos apellidos son muy conocidos en la provincia del Hermanas Mirabal. Exactamente. Entonces,
cómo Luis René Canaán utiliza sociedades o empresas para desviar fondos. Estamos diciendo lo que ha dicho el Ministerio Público. Claro, eso está en la documentación es lo de la que investigación. está en la documentación. Eso nadie lo está inventando. Exactamente, no es un invento. Por supuesto que habrá que oír su declaración, No, habrá que escucharle. Y él tiene la oportunidad de defenderse. ¿Qué explicación y qué defensa él y va demostrar que eso es falso. Por ejemplo, si él entiende que es falso, lo puede demostrar ya cuando le toque defenderse. Pero las versiones que dan los medios es que todas estas informaciones se desprenden de los papeles de Brasil. Es un término que se ha utilizado ahora a propósito de los papeles de Panamá, porque los papeles de Brasil son los muchos miles de legajos que entregó la autoridad federal de Brasil, del Ministerio Público, la Policía Federal, a la República Dominicana sobre las investigaciones que ellos hicieron y que parten de las declaraciones ofrecidas por los funcionarios de Embraer. Esos son los insumos que son bastante jugosos, parece, para que las autoridades dominicanas puedan demostrar que hubo todo esto de dolo, pago de coimas, soborno, y entonces tener un caso judicial y proceder. Lo que pasa con esto, Gustavo, y permíteme hacer una inferencia nada más, es que si ocurrió eso con un préstamo, hay que revisar todos los préstamos que hemos tenido en el Congreso Nacional, debido a que una gran parte de esos préstamos, para no ser absolutista y no decir que todos, están infectados por el tema del soborno y por el tema de los pagos y la distribución de recursos, y en este caso, especialmente de los interesados en prestar. Y en este caso, ¿de dónde provino? De Brasil. Y el gobierno de Brasil, el Estado de Brasil, está puesto en entredicho por todos estos escándalos que ha habido. O sea, una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, la forma en que se procedió con todo esto de Petrobras, la empresa Odebrecht y otras empresas, Andrade, y las diligencias, entre comillas, que hizo Lula da Silva, hicieron otros. Todas estas cosas han estado en la picota, entonces por eso eso genera más sospechas todavía. Bueno, entonces se dice que Luis René Canaán fue a Brasil junto con Carlos Piccini, recibió el dinero. El dinero quien lo recibió fue Carlos Piccini. Carlos Piccini recibió el dinero. Y Carlos Piccini, luego de recibir el dinero, lo entrega a Luis René Canaán. Y Luis René Canaán distribuye el dinero. Y una de las cosas que hace es que lo envía a cuentas en diferentes lugares a través de sociedades, sí, de personas, familiares, allegados. Sí, incluso, y ahí están los casos de el señor Méndez, el señor Hernández, ¿cómo se llama? El Daniel Aquino Hernández, los Aquino. Y de su hijo Daniel Aquino Méndez. Sí. Vamos a hablar con más detalle de esto y de otro hecho que ha salido a flote, que es la conexión Jordania. Pero tenemos que ir a una pausa ahora. Muy bien. Bueno, una de las críticas, Fausto, que se suelen hacer al periodismo en estos tiempos, de que las cosas son a tanta velocidad y muy reducida, todo muy, las famosas publicaciones de lectura rápida y todo esto, ¿no? Es que no contextualiza mucho, no hace mucho el background que se hacía en la vieja escuela. Pero ahora hay una ventaja, porque como todo queda grabado en las redes sociales, en la internet, los backgrounds casi por sí solos surgen, ¿no? Y el medio que hace la diligencia de hacer conexiones y vincular historias, hipertexto, tiene facilidad de hacerlo. En acento.com.do hemos estado haciendo esto. Esto a propósito de que gente ligada al expresidente Fernández, como Rafael Núñez, se ha quejado de que hay una especie de manipulación en este expediente en Broward y que el Ministerio Público y que se quiere como lanzar cosas a gente cercana al expresidente. Pero hay que recordar lo siguiente, el expresidente Fernández y su propia gente incluso en un momento lo dijo, fue y ha sido muy permisivo con la gente que les rodeó en sus gobiernos y les permitió hacer y deshacer muchas cosas. Incluso él llegó a lo siguiente, en una conversación con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, dio como bueno y válido aceptar que los altos rangos militares pueden cometer corrupción y que se da como un hecho, como una tradición, que de todo el dinero que administran se llevan por lo menos el 10%. Eso estuvo en un Wikileaks. Sí, estuvo. Ese fue uno de los Wikileaks que nosotros publicamos.
Entonces ahora también se hace la siguiente conexión. Hay que recordar que se publicó tanto la agencia EFE como Wall Street Journal en un momento, de un viaje que hizo Leonel Fernández a Jordania. Y ahí inauguró un centro de estudios de la Universidad de Marruecos, un centro de estudios latinoamericanos. En la Universidad de Amán. De Amán, en Amán, Sí. que lleva el nombre de él, de Leonel Fernández, y se hizo como un aporte de su fundación privada, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Y todo esto fue muy aireado como un gran mérito y presentándolo como que él era un gran líder internacional. Pues Wall Street Journal habla de esa conexión jordana en todo esto del manejo del dinero proveniente de la coima que supuestamente se pagó Con los tucanos. por la compra de República Dominicana a Embrague de Brasil de los aviones Tucano. Entonces, estas cosas vienen y surgen de nuevo y se ponen en ese contexto porque el expresidente Fernández, aunque no se ha mencionado su nombre, todo esto le afecta porque hay gente muy cercana de su entorno que defendió esos préstamos, otros que están siendo señalados como posibles responsables en ese caso de corrupción, y él, hasta el momento, no ha sentado ninguna posición ni ha dicho nada. Bueno, Gustavo, lo que hay que decir es que, bueno, se llama el Centro Leonel Fernández para los Estudios de América Latina de la Universidad de Jordania. Que se inauguró con mucha pompa, pero no ha hecho nada. Se inauguró con mucha pompa. Aquí estamos publicando la página que tiene este centro y hasta este momento, después de su lanzamiento, cuando visitó Leonel Fernández la Universidad de Jordania, hace 3 años o 4 años, no hay absolutamente ninguna actividad registrada en ese centro. Es probable que Leonel Fernández incluso haya tenido que hacer algún aporte para la creación de ese centro, porque en Jordania deben estar igualmente muy agradecidos y le reconocen como un líder importante en América Latina que auspició un crecimiento muy rápido de la economía de la República Dominicana y que al mismo tiempo es una persona que habría estado auspiciando y había estado interesado en promover un acuerdo de paz entre los que participan en el conflicto palestino-israelí o judío-árabe, especialmente en relación con la autonomía de los territorios palestinos en el Medio Oriente. Entonces, esta situación obviamente llevó incluso a Leonel Fernández a ser presentado como una persona que podría gestionar un acuerdo de paz. Aquí se hizo, recuerdo que en Cap Cana se hizo un seminario. Siendo presidente, le invitó al presidente de la Autoridad Palestina. Y vino el presidente de la Autoridad Palestina. Incluso Leonel Fernández abrió relaciones diplomáticas con la Autoridad Palestina desde la República Dominicana. Pero lo que te quería decir sobre esto, Gustavo, es que el presidente Leonel Fernández es mencionado en este caso como una de las personas que estuvo muy interesado en que se aprobase el préstamo de los aviones Tucanos. Ahí está la fotografía de él fiebrando. No solamente un avión. eso, el presidente Leonel Fernández asistió a Brasil fue a la fábrica, fábrica, Embraer, y era la persona que estaba interesada en que el Congreso rápidamente aprobara el préstamo. El presidente del Senado en ese momento era Reinaldo Pared, y Reinaldo Pared aparentemente era la persona que recibía más presiones desde el Palacio Nacional para la aprobación del préstamo, por supuesto. Ahora, ¿quién habría llevado al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que ese comité político se comprometiera con que sus legisladores aprobaran un préstamo en el Congreso Nacional? Bueno, yo pienso que el propio presidente Leonel presidente Fernández, porque él era el líder en ese momento absoluto. Y segundo, Leonel Fernández estaba muy influido en esos momentos por el doctor Marino Vinicio Castillo Vincho. Yo creo que el doctor Fernández, uno que lo conoció antes cuando fue nuestro profesor, como que se transformó ideológicamente. Pasó de ser un hombre de centro izquierda o liberal a un hombre muy derechista. Siempre fue así. Bueno, yo no sé, porque entonces yo no creo que él fuera un teatrista que fingiera. Yo pienso que se transformó y se dejó convencer de toda esta cosa de mano dura y de que guerra a las drogas, que ha sido un total fracaso. Sí. Yo pienso que en su fuero interno el doctor Fernández está convencido que eso es un disparate, eso de que de guerra a las drogas y todas esas cosas, pero él quiere políticamente sacar provecho de eso. Y en este caso,
pienso que fue un error terrible apoyar Mira, que se compraran esos aviones y todo eso. Independientemente de que se diga que Rafael Núñez es el vocero de Leonel Fernández, prácticamente todo el mundo sabe que cualquier cosa que diga Rafael Núñez va a tener el consentimiento o por lo menos la aprobación del doctor Leonel Fernández. Y Rafael Núñez habló de justicia selectiva, por un lado, y en segundo lugar habló de chantaje. Pero no solamente eso, Son acusaciones muy fuertes. Incluyó al Ministerio Público y a Francisco Domínguez Brito como chantajista por haber llevado a un exfuncionario, obviamente Félix Bautista, para provecho personal, según Rafael Núñez, en su declaración publicada ayer en la tarde. Ahora dice lo mismo, dice que quizá como se acerca la toma de posesión del nuevo gobierno, que pudiesen producirse cambios, quizá él piensa que eso ha influido en que el procurador haya decidido darle curso a esta. Lo que quieren es, Gustavo, darle un giro político a esto para decir que Danilo Medina quiere ahora hundir a Leonel Fernández más de lo que ya lo ha hundido. Y en realidad esto ha brotado no porque Danilo Medina se propusiera que brotara, es que desde Estados Unidos y desde Brasil ha fluido información que el gobierno dominicano probablemente no quería ni siquiera recibir. Pero está ahí. No, y hay además unas acciones. Si no se tomaba aquí ningún tipo de posición sobre esto y si se quería ocultar, iba a salir por otro lado y en el exterior, porque este tipo de cosas en el mundo de hoy no se pueden ocultar. Tenemos que ir a un cambio, Fausto. Bien. En el caso de los aviones tucanos y este soborno comprobado, uno tiene que hacerse la pregunta obligatoria de si el Procurador General de la República o la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogará al expresidente Leonel Fernández sobre este tema, en primer lugar. En segundo lugar, si además deberá llamar o no a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, para interrogarlo sobre los detalles, cómo se aprobó el préstamo y cuáles fueron los elementos que lo indujeron a él, si hay algún tema que no lo haya explicado, que se lo explique a las autoridades sobre las personas que más presionaron para que este préstamo fuese aprobado, con el conocimiento de que algo estaba fluyendo, porque en el propio Senado de la República se habló de soborno. Bueno, yo creo que incluso el más interesado debe ser el propio Reinaldo Pared Pérez en decir yo quiero colaborar y decir todo y narrar y dar su versión de todo eso, porque a él nadie lo ha señalado y yo pienso que no se le puede señalar en relación como culpable de esto. Pero él dirigía ese... pero él tenía información, Gustavo, lo que me refiero es, él tenía conocimiento, tenía información, y en el editorial de ayer de Acento nosotros publicábamos un dato, y es que Reinaldo Pared Pérez, cuando aceptó finalmente que se aprobara, se sometiera, se incluyera en la agenda, y se aprobara por parte del Senado el préstamo de los aviones tucanos, Reinaldo Pared le dijo a los miembros de la comisión: no quiero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se hable de que aquí ha habido soborno, porque el primero que va a someter a la justicia a cada uno de ustedes cuando se hable de soborno soy yo. Pero por eso digo, pero él tenía información de que se estaba hablando de soborno. Bueno, quizá tenía la versión, vamos a darle el beneficio de la duda, oficiosa, y claro, quizá no pudo confirmar en ese momento que ciertamente hubo soborno. O que tal vez la presión sobre Reinaldo era muy fuerte, irresistible, o la orden, y que él estaba obligado. En el PLD se bajan órdenes y ya, eso es vertical. Diario Libre dice hoy que hubo una decisión política del Partido de la Liberación Dominicana, bajada a través del comité político, por eso, vertical, para que ese préstamo fuese aprobado. Y que en caso de que alguna persona no siguiera la línea del partido, pudiera haber tenido sanciones políticas por no haber aprobado. Hay legisladores que dicen que ellos no fueron reelectos en su momento porque se opusieron a eso. Bueno, las dos que recibirían sanciones serían Francisco Domínguez Brito, senador de Santiago, que no votó por el préstamo, y Wilton Guerrero, senador por la provincia. Pero en la Cámara de Diputados, el exdiputado Carlos Peña, que ahora es comentarista, dice eso, que dice que él fue
muy presionado y que le advirtieron y él de todas maneras no votó, él y otros, y a ellos prácticamente se les excluyó de ser reelecto Y como hubo un diputado. diputado que apareció con una venda en la boca diciendo que lo estaban callando, que él estaba en protesta y durante toda la sesión... Mira, hubo un discurso de chantaje en ese momento. Ayer hablábamos de que un hombre, inclusive ecuánime con el entonces vicepresidente Albuquerque, diciendo que que no aprobaba eso o el que no estaba de acuerdo era porque estaba con el narcotráfico. Todo ese chantaje y toda esta cosa ocurrió con esto. Igual en una ocasión, tú recuerdas, un proyecto absurdo que era de que cualquier avión que se le dijera 3 veces que se identificara y no se identificara, había que derribarlo. Por suerte que esa locura no pasó. Porque eso es una cosa. Sí, entonces ese tipo de cosas, hay muchísimo chantaje y luego vienen estos problemas. Sobre los militares y el expresidente Fernández, nos faltó ahorita recordar que él no solo dijo lo de 10% que se llevaban los altos militares. Sino que si él decía enfrentaba la que él no corrupción... podía enfrentar la corrupción los militares porque tenía miedo de que lo tumbaran, de que lo derrocaran. Eso dice uno de los papeles de Wikileaks transmitido desde República Dominicana por el embajador. Era en este caso, creo que era el embajador Hans Hertel, hacia el Departamento de Estado. Exacto. Que Leonel Fernández no podía enfrentar la corrupción entre los militares porque tenían la posibilidad... Tenía miedo de que lo tumbaran. Miedo de que lo tumbaran. Entonces, obviamente, se conocía, se sabía. El gobierno dominicano tenía información, conocimiento, y nadie mejor informado en este país que el presidente de la República. Al presidente le dicen todo, las verdades y los chismes. Eso es así. Bueno, los ojos del país están sobre estas cosas, Fausto. Vamos a seguir. El próximo martes se instala el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, claro. Todo esto va a seguir. Este tema no pienso yo que va a morir simplemente. No. Bueno. Esto va para largo, por supuesto, y como Luis René Canán tiene jurisdicción privilegiada, hay que ver que el Ministerio Público proceda, si va a pedir medidas de coerción, si habrá prisión, como ha ocurrido con los casos del ex ministro de Defensa y del ex coronel y de los empresarios, hay 2 empresarios, si contra el senador y otros que luego surjan, porque es posible que este fin de semana surjan nuevos datos y que se tenga acceso a más papeles. Ojalá que estos documentos puedan fluir y que la opinión pública, el país, pueda conocer quiénes fueron los que recibieron la borona de los 3.520.000 que se distribuyeron. Dicen que hay más dinero, pero si lo que dicen los papeles nada más es eso, hay que suponer que la distribución fue proporcional. Si hubo más, los que se quedaron con otra parte son dichosos, no han sido mencionados. Ya, dicen que ese, los fondos, esos 3.520.000 eran nada más que para legisladores y militares. Para los dulces. Nos vemos el lunes.